Arizona, 1875. Detrás de la cortina del río Gila, la hija del comandante escapa del fuerte por unas horas de libertad y se cruza con la mirada del guerrero apache al que su mundo juró temer. Un baño se vuelve destino, una turquesa sella un secreto y una promesa encendida bajo la luna desafiará las leyes de la guerra y del corazón. Lo que empieza en el agua sagrada puede reescribir dos mundos. Territorio de Arizona, 1875. Las aguas cristalinas del río Gila caían sobre rocas ancestrales, creando una sinfonía natural que silenciaba cualquier otro ruido del bosque milenario. Isabella Montoya descendió graciosamente de su caballo alazán, permitiendo que sus botas de cuero fino tocaran delicadamente el suelo cubierto de musgo verde esmeralda. La joven de 19 años radiantes, hija del temido comandante Francisco Montoya de Fort Huachuca, había escapado nuevamente de los muros asfixiantes y opresivos de la vida militar estructurada. Su cabello castaño, dorado con reflejos cobrizos, que habitualmente llevaba recogido según las estrictas normas militares de protocolo social, ahora caía libremente sobre sus hombros como cascadas de seda, capturando los destellos plateados que se filtraban mágicamente entre los pinos gigantescos. Solo unas pocas horas de libertad, murmuró suavemente a su yegua favorita, amarrándola cuidadosamente a la rama robusta de un roble centenario que había sido testigo de generaciones. Papá jamás notará que me he marchado de sus dominios. Isabella Montoya se había convertido gradualmente en una experta calculando meticulosamente sus escapadas clandestinas. El autoritario comandante Francisco Montoya estaría completamente absorto en asuntos militares estratégicos hasta el anochecer, y su notable ausencia en el té vespertino obligatorio con las esposas conservadoras de los oficiales sería hábilmente excusada por un fingido malestar digestivo inventado creativamente por su fiel doncella y confidente Carmen Esperanza Delgado. El aire puro y vigorizante de la Sierra Nevada transportaba el aroma embriagador y seductor de pinos resinosos ancestrales y flores silvestres que florecían libremente. Mientras Isabella avanzaba determinadamente hacia la poza escondida bajo la majestuosa cascada rugiente. Allí, en el corazón palpitante de las montañas Dragún legendarias, encontraba la libertad espiritual que tanto anhelaba desesperadamente su alma rebelde. Lejos de protocolos, rígidos militares y miradas inquisidoras constantes de la sociedad hipócrita, se deslizó ágilmente detrás de la cortina plateada de agua cristalina, entrando en una pequeña gruta mística que había descubierto durante una de sus aventuras solitarias varios meses atrás. Era su santuario secreto personal, el único rincón sagrado donde podía ser auténticamente ella misma, sin máscaras sociales, sin juicios morales severos, ni exigencias sociales que la oprimieran como un corsé invisible, diseñado para sofocar su espíritu libre. Isabella se quitó cuidadosa y ceremoniosamente el vestido de montar color verde esmeralda que había elegido especialmente para esta escapada, lo dobló meticulosamente junto a sus botas de cuero importado y entró en la charca cristalina vistiendo únicamente su ropa interior de algodón blanco inmaculado. El agua helada le recorrió el cuerpo como una caricia divina, deliciosa y purificadora que lavaba todo rastro de la artificialidad del mundo. Militar. Se sumergió completamente en las aguas sagradas, dejando que la corriente natural arrastrara el peso asfixiante de la etiqueta social que la oprimía constantemente en el ambiente claustrofóbico del fuerte. Al emerger jadeando y riendo con alegría pura e infantil, sintió súbitamente una presencia poderosa que la observaba desde las sombras protectoras del bosque.
La risa melodiosa murió instantáneamente en sus labios rosados, cuando giró instintivamente hacia la orilla rocosa. Inmóvil entre los pinos gigantescos como una estatua de bronce viviente, se erguía un hombre de piel bronceada por el sol del desierto y mirada tan profunda e insondable como el cielo nocturno estrellado. Su presencia irradiaba una dignidad natural que contrastaba dramáticamente con la brutalidad que su padre asociaba con su raza. Vestía pantalones tradicionales de gamuza suave trabajada a mano, un cuchillo ceremonial de plata en la cintura y el pecho desnudo y musculoso, excepto por un amuleto sagrado intrincadamente tallado que colgaba de un cordón de cuero trenzado artesanalmente. Su larga cabellera negra como la obsidiana volcánica lucía una sola pluma de águila real majestuosa, símbolo inequívoco de su estatus como guerrero apache respetado. Sus facciones esculpidas hablaban de generaciones de supervivencia en tierras hostiles, de una sabiduría ancestral que los libros de historia europea jamás podrían enseñar. El corazón de Isabella golpeó violentamente en su pecho como un tambor de guerra ceremonial. Según todo lo que le habían enseñado desde la infancia, debería gritar histéricamente, huir despavorida, ocultarse tal como su padre autoritario le había adoctrinado a hacer ante los llamados salvajes. Pero permaneció magnéticamente quieta, completamente atrapada en aquella mirada penetrante que parecía leer los secretos más profundos de su alma rebelde. Estas son aguas sagradas para mi pueblo desde tiempos inmemorables, dijo él en un español perfecto y melodioso, aunque marcado por un acento ancestral que resonaba con la sabiduría de siglos. Tú te bañas en ellas sin conocimiento ni permiso de los espíritus guardianes. No lo sabía, lo juro. Me marcharé inmediatamente y jamás regresaré. Ella avanzó nerviosamente hacia la orilla pedregosa, pero se detuvo abruptamente al ver su mano poderosa levantada en un gesto universal de alto que no admitía discusión. ¿No tienes miedo de mí, mujer de ojos verdes?, observó, enladeando la cabeza con curiosidad genuina que traicionaba una inteligencia superior. Sus ojos estudiaban cada detalle de su rostro como si estuviera memorizando una obra de arte. Debería tenerlo según todo lo que me han enseñado, retó Isabella con sorprendente atrevimiento, sorprendiéndose a sí misma de su valentía inesperada ante este encuentro que desafiaba toda lógica social. La comisura de sus labios se curvó apenas perceptiblemente. No era exactamente una sonrisa, sino más bien un reconocimiento sutil de respeto mutuo entre dos espíritus que reconocían algo especial el uno en el otro. La mayoría de las mujeres blancas de tu clase social gritarían histéricamente al ver a un apache como yo emergiendo de las sombras. Yo no soy como la mayoría de las mujeres de mi clase, respondió ella, alzando el mentón con dignidad natural heredada, mientras el agua cristalina resbalaba sensualmente por su cabello húmedo y hombros desnudos. Consciente de su estado de desnudez parcial pero extrañamente sin vergüenza, notó con gratitud que los ojos nobles del guerrero jamás se apartaron respetuosamente de su rostro, demostrando un código de honor que muchos caballeros civilizados no poseían. «No», asintió él con aprobación creciente que iluminaba sus facciones severas. «Tú definitivamente no eres como las demás de tu raza conquistadora». Dio un paso deliberado hacia atrás, respetando su espacio personal. «Me marcho ahora para dejarte en paz. Termina tu baño ritual en tranquilidad». «Espera, por favor», exclamó Isabella sin poder controlar las palabras que brotaban de su corazón, sin entender por qué deseaba desesperadamente que este encuentro mágico no terminara tan abruptamente. «¿Cómo te llamas, guerrero del viento?».
Él vaciló un largo momento cargado de significado, estudiándola con una intensidad penetrante que parecía evaluar su alma misma. Los segundos se estiraron como horas mientras tomaba una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. «Me llaman Aiyana Lobo Rojo entre los míos», respondió finalmente, su voz resonando con el poder de las montañas eternas. «¿Y tú, mujer valiente de ojos como jade del desierto?» «Yo soy Isabela Montoya», respondió sin calcular las consecuencias de revelar su identidad a este extraño magnífico que había aparecido como un espíritu del bosque. «Montoya», repitió él lentamente, y su expresión cambió sutilmente, endureciéndose como granito mientras procesaba las implicaciones terribles de ese apellido. «Hija del comandante Francisco Montoya, el matador de niños». Isabela vaciló sintiendo como el peso de los pecados de su padre caía sobre sus hombros como una avalancha, pero asintió con honestidad valiente. El rostro de Aiyana se endureció como piedra tallada por vientos ancestrales. «Tu padre persigue incansablemente a los míos como si fuéramos animales salvajes. Nos llama demonios sin alma que merecen exterminio total. Yo no... soy mi padre», declaró ella con firmeza inquebrantable, que resonó en el aire como una promesa sagrada. «No creo en lo que él predica sobre los apaches. He leído libros prohibidos, he estudiado historia real más allá de la propaganda militar. Sé que hay verdades fundamentales que él se niega deliberadamente a ver o reconocer. ¿Y qué crees tú, Isabela Montoya, hija del enemigo?», preguntó él, y el modo ceremonioso en que pronunció su nombre completo le provocó un estremecimiento eléctrico inesperado que recorrió toda su columna vertebral como fuego líquido. «Creo firmemente en juzgar a las personas por sus acciones individuales y el contenido de su carácter, no por los prejuicios ciegos que otros proyectan sobre ellas, basándose únicamente en su raza o tribu», declaró con convicción apasionada que brotaba desde lo más profundo de su ser. «Creo que la verdadera civilización se mide por la compasión, no por la capacidad de destrucción». Aiyana reflexionó sus palabras en un silencio contemplativo que parecía conectarlo con fuerzas espirituales invisibles, y luego sacó algo ceremoniosamente de una pequeña bolsa sagrada de cuero trabajado que llevaba en su cintura. Extendió su puño cerrado hacia ella con un gesto que tenía la solemnidad de un ritual ancestral. «Ven aquí, mujer de espíritu libre. Toma esto como regalo de los espíritus», le ordenó suavemente con una voz que llevaba el peso de tradiciones milenarias. Isabela dudó apenas un segundo, sintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral invisible, y se acercó con pasos cautelosos a través del agua. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para sentir el calor magnético de su presencia poderosa, para percibir el aroma masculino de cuero, salvia y algo indefiniblemente salvaje, Aiyana abrió ceremoniosamente la mano, revelando una piedra pulida de turquesa profunda que brillaba como un fragmento del cielo mismo, capturado en forma sólida. «Protección sagrada de los antiguos», explicó al entregársela con infinito cuidado ceremonial, «de los espíritus ancestrales del agua que han bendecido estas tierras durante 1000 generaciones. Te mantendrá a salvo de todo mal y te conectará con las fuerzas protectoras del universo». Sus dedos se rozaron durante el intercambio sagrado, y un temblor eléctrico sobrenatural recorrió completamente el brazo de la joven hasta llegar directamente a su corazón acelerado, despertando sensaciones que jamás había experimentado antes. Era como si una chispa divina hubiera saltado entre ellos, conectándolos en un nivel que trascendía lo puramente físico. «Gracias infinitas»,
susurró ella con voz quebrada por la emoción abrumadora, sosteniendo la piedra sagrada contra su pecho, como si fuera el tesoro más preciado del universo entero. Podía sentir su poder ancestral pulsando contra su piel como un corazón secundario. Ayanna asintió con la solemnidad de un chamán bendiciendo a una iniciada y giró elegantemente para marcharse entre las sombras verdosas del bosque eterno como si fuera parte de la naturaleza misma. ¿Volveré a verte alguna vez en esta vida? Escapó la pregunta desesperada de sus labios sin pensamiento consciente, cargada de una esperanza que ella misma no comprendía completamente, pero que brotaba desde lo más profundo de su alma. El apache se detuvo como si hubiera sido alcanzado por un rayo invisible. Miró por encima del hombro, con ojos que brillaban como estrellas recién nacidas, y respondió con una voz que parecía venir de otra dimensión. Tal vez, si los espíritus ancestrales así lo desean y el destino cósmico lo permite. Los caminos del universo son misteriosos e impredecibles. Y desapareció entre los árboles gigantescos con la misma quietud fantasmal con que había llegado, como si hubiera sido una visión enviada por los dioses. Isabella quedó completamente sola en el agua sagrada, aferrando la turquesa mágica con el corazón, palpitando violentamente de miedo existencial, curiosidad insaciable y algo mucho más profundo y primitivo que aún no sabía nombrar, pero que reconocía como el despertar de su verdadera naturaleza femenina. Sabía perfectamente que debía contarle a su padre sobre aquel encuentro extraordinario e improbable. Un apache tan cerca del fuerte sería para el comandante Montoya un asunto de seguridad vital e inmediata que requeriría acción militar inmediata. Pero mientras se vestía lentamente, como en trance, y montaba de nuevo su caballo alazán, comprendió con absoluta certeza cristalina que guardaría ese secreto como el tesoro más preciado y peligroso de su alma rebelde. La turquesa ardía tibia contra su piel a través del bolsillo del vestido, un peso oculto que de algún modo mágico e inexplicable la hacía sentirse simultáneamente más ligera y más poderosa que nunca antes en su vida protegida. A la tarde siguiente, con el sol comenzando su descenso dorado hacia las montañas occidentales, Isabella cabalgaba nuevamente hacia la cascada sagrada con una urgencia que no lograba explicarse racionalmente. Se decía a sí misma que solo buscaba la soledad reparadora de la naturaleza virgen, pero sus ojos verdes no dejaban de escudriñar ansiosamente cada sombra de la espesura del bosque milenario, anhelando con una intensidad que la asustaba encontrar otra vez al guerrero misterioso que había invadido cada uno de sus pensamientos durante las largas horas nocturnas. La noche anterior había sido un tormento de insomnio. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella mirada penetrante, sentía el roce eléctrico de sus dedos, recordaba el timbre profundo de su voz pronunciando su nombre como una invocación sagrada. La turquesa había permanecido toda la noche contra su piel, irradiando un calor sobrenatural que parecía sincronizarse con los latidos de su corazón. A mitad del sendero serpenteante que conocía de memoria, oyó el crujido deliberado e inconfundible de una rama seca detrás de ella. No era el ruido accidental de un animal, sino algo calculado, intencional. Giró en la montura de cuero labrado y descubrió a Ayanna Lobo Rojo caminando silenciosamente junto a su yegua nerviosa, moviéndose con la gracia letal y silenciosa de un puma cazador en territorio conocido. Su presencia era aún más impactante a plena luz del día. La noche anterior había tenido algo de visión onírica, pero ahora, bajo el sol brillante, era innegablemente real. Músculos perfectamente definidos que hablaban de años de supervivencia en territorio hostil.
cicatrices honorables que contaban historias de batallas sobrevividas, y esos ojos que parecían contener la sabiduría ancestral de generaciones de guerreros. Has regresado a las aguas sagradas, mujer de espíritu inquieto, dijo él con sencillez que ocultaba una satisfacción contenida, aunque en su voz había un matiz de algo que ella no lograba descifrar completamente. «¿Y tú también has regresado, guerrero de las montañas?», respondió Isabela, deteniendo a su yegua que parecía extrañamente tranquila en presencia del apache, como si los animales reconocieran una autoridad natural que los humanos civilizados habían olvidado. «Estas montañas sagradas han sido territorio apache durante 1000 generaciones incontables», explicó con una voz profunda que resonaba como un eco ancestral de tiempos cuando el mundo era joven. «Ahora tu padre conquistador reclama esta tierra milenaria con papeles firmados por hombres blancos en ciudades lejanas, pero la tierra misma sabe quiénes son sus verdaderos dueños y protectores espirituales. La tierra tiene memoria, Isabela Montoya». Isabela desmontó sin invitación para enfrentarlo cara a cara, como igual a igual, sintiendo instintivamente que este hombre extraordinario no reconocería ni respetaría las jerarquías artificiales de la sociedad blanca. A plena luz dorada del día, pudo ver detalles que la penumbra anterior había ocultado. Una cicatriz plateada que descendía como un río desde la sien hasta la mandíbula, probablemente recuerdo de alguna batalla épica, las cuentas de colores sagrados y símbolos místicos en el amuleto que colgaba de su cuello musculoso, y la inteligencia viva y ardiente que brillaba en sus ojos como fuego eterno alimentado por siglos de sabiduría tribal. «¿Por qué no estás con los tuyos en este momento?», preguntó ella con curiosidad genuina, estudiando su rostro noble, como si fuera una obra de arte que requería memorización completa. «Vigilo y observo los movimientos estratégicos de los soldados de tu padre», contestó él, con una mirada penetrante que parecía atravesar hasta el fondo de su alma. «También vigilo a la hija rebelde del comandante Montoya, que cabalga sola y sin protección por lugares donde su propia seguridad podría estar en peligro mortal». El rubor se encendió intensamente en el rostro de Isabela, como una llamarada que subía desde lo más profundo de su ser. «¿Vas a tomarme prisionera, Aiyana Lobo Rojo? ¿Vas a usarme como moneda de cambio contra mi padre?». No cambió el gesto pétreo, aunque sus ojos destellaron con un humor sutil que transformaba completamente su expresión. «¿Qué haría yo con la hija mimada del comandante Montoya? Tu padre traería a todo el ejército estadounidense a estas montañas sagradas, en una cacería que no terminaría hasta vernos a todos muertos. Morirían muchos hombres buenos de 1200, ambos bandos innecesariamente, y la sangre inocente mancharía estas tierras por generaciones. Entonces, ¿por qué hablas conmigo? ¿Por qué no simplemente me ignoras como debería hacer un guerrero apache sensato con una mujer blanca invasora? Porque eres diferente a las demás de tu raza conquistadora», respondió tras un silencio reflexivo que parecía durar una eternidad mientras sus ojos estudiaban cada matiz de su expresión. «Miras el mundo con ojos verdaderamente abiertos, no cegados por el odio heredado. Algo extremadamente raro entre tu gente que generalmente ve solo lo que confirma sus prejuicios preestablecidos». Caminaron juntos por el bosque ancestral en un silencio cómodo, llevando a la yegua por las riendas como si fueran viejos amigos, reconectándose después de una larga separación. Aiyana le mostró plantas medicinales y sus usos curativos, que habían sido secretos tribales durante siglos. Qué bayas silvestres eran seguras para el consumo y cuáles
eran mortalmente venenosas, qué hojas específicas curaban heridas infectadas cuando se aplicaban correctamente, qué corteza particular bajaba la fiebre mortal cuando se preparaba como infusión, qué raíces fortalecían el espíritu durante los periodos de enfermedad espiritual. Isabela lo escuchaba fascinada, absorbiendo cada palabra como una esponja sedienta que finalmente encuentra agua pura después de años en el desierto del conocimiento limitado. Era como si toda su educación formal fuera meramente la superficie de un océano de sabiduría que este hombre poseía naturalmente. Al llegar a la cascada sagrada, donde el agua cantaba una melodía eterna que había permanecido inmutable durante milenios, Aiyana le enseñó secretos de supervivencia que ninguna escuela civilizada podría ofrecer, cómo moverse sin dejar rastro alguno que pudiera ser seguido por enemigos, cómo leer las huellas dejadas por diferentes animales para entender sus patrones de comportamiento, cómo orientarse sin brújula, usando únicamente las estrellas y las formaciones rocosas que servían como mapas naturales. Ella, a cambio, le habló de los libros prohibidos que leía clandestinamente a escondidas en su habitación durante las largas noches solitarias. Historias de tierras lejanas y civilizaciones antiguas, relatos de mujeres valientes que habían desafiado el destino impuesto por sociedades patriarcales, filosofías que cuestionaban las verdades absolutas que su padre predicaba como dogma incuestionable. Mi padre dice que los apaches son salvajes, que saquean poblados pacíficos y matan a familias inocentes sin razón ni provocación, comentó Isabela con voz cautelosa, observando cuidadosamente su reacción. La guerra transforma temporalmente en monstruos a hombres buenos de ambos bandos, replicó él con una voz grave, cargada de sabiduría dolorosa, adquirida a través de experiencias traumáticas. Tu padre ve solo lo que confirma sus creencias preestablecidas y justifica sus acciones. No ve a las familias apaches masacradas por soldados en ataques nocturnos, ni a los niños arrancados brutalmente de sus madres para ser enviados a escuelas que destruyen sistemáticamente su identidad cultural. Sus palabras llevaban el peso de testimonios personales, y Isabela comenzó a vislumbrar la complejidad moral de un conflicto que su educación había pintado en términos absolutamente simples de civilización contra barbarie. Al caer el sol dorado detrás de los picos montañosos como una moneda de oro fundiéndose en el horizonte, la joven se preparó con profundo pesar para marcharse, sintiendo como si estuviera abandonando un paraíso recién descubierto. Debo volver antes de que mi padre envíe una partida de búsqueda armada por todo el territorio. Suspiró con melancolía que le sorprendió por su intensidad. Aiyana asintió con comprensión que hablaba de su conocimiento íntimo de las dinámicas familiares complicadas. ¿Mañana?, preguntó, y esa simple palabra estaba cargada de significados profundos e inexpresados que ambos reconocían, pero ninguno se atrevía a verbalizar completamente. Mañana, confirmó ella, y en esa palabra había una promesa que cambiaría el curso de sus destinos para siempre, un compromiso que trascendía las barreras raciales y sociales que el mundo insistía en mantener entre ellos. Al tercer día de encuentros secretos que se habían convertido en la razón de su existencia, Isabela llegó al lugar sagrado con una anticipación que bordeaba la obsesión y lo encontró esperándola junto a una fogata pequeña y cuidadosamente controlada en un rincón protegido entre las rocas ancestrales. A su lado, un conejo recién cazado y preparado según las tradiciones culinarias ancestrales apaches, el aroma delicioso mezclándose con el humo aromático de la madera sagrada. Te enseñaré a preparar comida a la manera de mi pueblo, tal como mi madre me enseñó cuando era apenas un niño. La
Saludó él con una sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro habitualmente serio, revelando un lado humano y cálido que contrastaba dramáticamente con la imagen feroz que su pueblo proyectaba para sobrevivir. Pasaron la tarde entera aprendiendo juntos en una intimidad que trascendía las diferencias culturales. Ella aprendiendo a cocinar según las tradiciones milenarias, apaches que se transmitían de generación en generación, a reconocer plantas comestibles por sus características únicas y sutiles, a preparar medicinas naturales que habían curado a su pueblo durante siglos. Entre mordiscos de la carne perfectamente asada, que sabía como ningún banquete de su vida privilegiada, Isabela le confesó recuerdos preciados y dolorosos de su madre, María Luna Susurrante, una mujer mestiza que había muerto cuando ella tenía apenas 12 años tiernos, llevándose consigo los únicos momentos de verdadera comprensión que Isabela había conocido. Le habló con una honestidad que la sorprendió de sus sueños secretos, de viajar más allá de las fronteras conocidas, de explorar culturas que existían más allá del limitado mundo militar, de su frustración creciente y asfixiante con un futuro ya escrito por otros sin consultarla, casarse con un oficial militar preseleccionado, someterse a interminables cenas de protocolo donde las mujeres eran decoraciones silenciosas y aceptar la cárcel invisible de ser una esposa militar obediente cuya única función era realzar la carrera de su marido. Aiyana escuchaba atentamente con una concentración total, sus ojos reflejando las llamas danzantes del fuego sagrado mientras procesaba cada palabra como si fuera un regalo precioso. Luego habló de su propia vida con una apertura que probablemente jamás había mostrado a ningún blanco, del entrenamiento riguroso y despiadado como guerrero desde la infancia más temprana, donde cada día era una prueba de supervivencia, de la belleza espiritual profunda de las ceremonias ancestrales apaches que conectaban a su pueblo con fuerzas cósmicas invisibles, de cómo la llegada inexorable de los colonos blancos devoraba lentamente su mundo tradicional como una plaga imparable que destruía todo lo sagrado. La noche cayó sobre ellos como un manto estrellado tejido por los dioses, y ninguno de los dos se movió para separarse. El aire estaba cargado de una tensión nueva y electrizante, una atracción magnética primordial que ninguno podía negar por más tiempo, sin negar su propia naturaleza humana. Era como si fuerzas cósmicas invisibles los hubieran guiado a este momento predestinado desde el momento de su nacimiento. Isabela sabía racionalmente que debía volver al fuerte antes del amanecer para mantener la ilusión de normalidad, pero dejar aquella intimidad sagrada le resultaba absolutamente insoportable, como arrancar parte de su alma recién despertada. «Debería irme ahora», susurró con voz temblorosa que traicionaba su falta de convicción real. «La noche está llena de peligros desconocidos para una mujer sola», respondió él con voz ronca que contenía subtextos que ambos reconocían. «Quédate hasta que amanezca. Te protegeré de cualquier mal que pudiera amenazarte». Ella comprendía perfectamente que esa decisión cambiaría irrevocablemente su destino para siempre, que cruzaría una línea invisible después de la cual no habría regreso posible a la inocencia de su vida anterior. Pero estar frente a aquel hombre extraordinario que la veía tal como realmente era, que respetaba su inteligencia y valoraba su espíritu libre sin intentar dominarla o cambiarla, hacía inevitable su elección del corazón por encima de la razón social. «Me quedaré contigo esta noche», murmuró, pronunciando las palabras que sellarían su destino para toda la eternidad.
bajo el manto infinito de estrellas que habían sido testigos de incontables historias de amor a través de los siglos, y el murmullo eterno del agua sagrada que cantaba canciones más antiguas que la memoria humana. Las caricias tímidas e iniciales se transformaron gradualmente en abrazos ardientes y apasionados que borraron todas las barreras artificiales entre dos mundos supuestamente incompatibles. Ayanna era a la vez tierno y fiero, sus manos recorriéndola con una reverencia sagrada que la hacía sentirse simultáneamente venerada como una diosa ancestral y deseada como una mujer en la plenitud de su poder, y femenino. Era como si cada caricia fuera una oración, cada beso una comunión espiritual que trascendía lo puramente físico. «Esto no puede deshacerse jamás», susurró contra su oído con voz quebrada por la emoción abrumadora. «Lo que comenzamos esta noche vivirá en nuestras almas para siempre. No quiero que se deshaga nunca», respondió Isabela, atrayéndolo más cerca de su corazón palpitante. «Quiero que este momento se extienda hasta la eternidad». Se unieron sobre un lecho natural de agujas aromáticas de pino que habían caído durante décadas, creando un colchón perfumado por la naturaleza misma, bañados por la luz plateada de la luna llena que los bendecía desde las alturas cósmicas. Para ella, fue una liberación completa y total de las cadenas sociales opresivas que habían definido cada aspecto de su existencia, de las órdenes paternas autoritarias que jamás habían considerado sus deseos o necesidades, de sus propios miedos limitantes que la habían mantenido prisionera de expectativas ajenas. En los brazos poderosos y protectores de Ayanna halló una libertad más profunda y auténtica que cualquier cabalgata solitaria por los desiertos infinitos, una conexión espiritual que ninguna educación formal podría haber preparado. Era como si dos mitades de una misma alma finalmente se hubieran reunido después de siglos de búsqueda cósmica. Después, bajo la manta tejida ceremoniosamente por Ayanna, que olía intensamente a salvia sagrada y cedro aromático, él dibujaba formas geométricas ancestrales en su hombro desnudo con dedos que temblaban imperceptiblemente de emoción contenida durante años. Cada trazo parecía ser un símbolo sagrado que marcaba su unión ante fuerzas invisibles. Mi pueblo cree firmemente que cuando dos almas destinadas por los espíritus cósmicos se encuentran en el plano terrenal durante su encarnación actual, las estrellas mismas brillan con mayor intensidad en celebración divina. Dijo en voz baja que sonaba como una oración ancestral transmitida de generación en generación. Es una señal de que el universo aprueba esta unión sagrada. Isabela alzó la vista hacia el cielo infinito, tachonado de luz celestial que parecía pulsar con vida propia. Esta noche definitivamente parecen más brillantes que nunca antes. Es como si toda la creación estuviera celebrando con nosotros. Los dedos callosos, pero infinitamente tiernos de él, rozaron la turquesa sagrada que ella había colgado, ceremoniosamente en un cordón de cuero al cuello, descansando cerca de su corazón, que latía con un ritmo que parecía sincronizado con el pulso del universo mismo. Esta piedra ancestral es más antigua que la memoria humana registrada. Guarda en su cristal interior la memoria de montañas ya desaparecidas que fueron testigos del nacimiento de civilizaciones, de ríos ya secos desde hace milenios que una vez sostuvieron vida abundante, de pueblos que partieron hace siglos al mundo espiritual de los ancestros. Ahora llevará también el recuerdo sagrado e imborrable de esta noche perfecta. Isabela lo miró fijamente con ojos que brillaban como joyas líquidas, grabando cada rasgo noble de su rostro en la luz plateada de la luna, como si estuviera memorizando una obra de arte divina para llevarlo en su corazón por toda la eternidad.
¿Vendrías conmigo al fuerte? ¿Hablarías directamente con mi padre para pedirle mi mano según las tradiciones? Preguntó con una esperanza desesperada que sabía era probablemente imposible, pero que no podía evitar expresar. La expresión radiante de Aiyana se ensombreció instantáneamente como una nube de tormenta que cubre súbitamente el sol de mediodía. Tu padre me colgaría del primer árbol alto que encontrara sin siquiera permitirme pronunciar una palabra en mi defensa. Entonces iré yo contigo, respondió impulsivamente, las palabras brotando de su corazón antes de que su mente pudiera censurarlas. Con tu pueblo, para vivir según sus tradiciones ancestrales y aprender sus caminos sagrados. No. Su voz se volvió firme pero cargada de dolor anticipado. Ahora la guerra se acerca inevitablemente como una tormenta que no puede evitarse. Isabela Montoya, tu padre está preparando meticulosamente a los soldados que pronto combatirán a sangre y fuego contra los míos en una campaña de exterminio total. No hay lugar seguro para nosotros en ninguno de los dos mundos. Seríamos rechazados, perseguidos y probablemente asesinados por ambos bandos sin piedad. ¿Y entonces qué haremos?, preguntó ella con el corazón encogido por el dolor anticipado de una separación que parecía inevitable. ¿Cómo podemos estar juntos si el mundo entero conspira para separarnos? Aiyana Lobo Rojo le tomó el rostro entre sus manos callosas pero infinitamente tiernas, como si fuera una flor delicada que podría deshacerse con demasiada presión. Debo partir al amanecer sin demora. Mi jefe de guerra necesita urgentemente la información estratégica que he recopilado sobre los movimientos y planes del ejército de tu padre. ¿Cuándo volveré a verte?, susurró Isabela, dominada por un miedo terrible y primitivo de perderlo para siempre en la vastedad del desierto. No puedo decírtelo con certeza, porque los caminos de la guerra son impredecibles, pero te hago un juramento sagrado ante los espíritus de mis ancestros y por todo lo que es sagrado en este mundo. Sus ojos ardían, con una intensidad sobrenatural que parecía quemar hasta el fondo mismo de su alma. Algún día regresaré por ti, no importa cuánto tiempo pase o qué obstáculos se interpongan en mi camino. Si aún lo deseas cuando ese día llegue, si aún sientes por mí lo que sientes esta noche, te llevaré lejos de aquí, a un lugar donde nadie sepa de apaches ni de blancos, donde podamos vivir simplemente como hombre y mujer que se aman más allá de todas las barreras artificiales. Te esperaré, prometió ella con lágrimas cristalinas rodando por sus mejillas como perlas de dolor líquido. Pase lo que pase, pasen los años que pasen, te esperaré hasta el fin de mis días terrenales. Con el amanecer dorado sobre las montañas ancestrales que se alzaban como catedrales naturales hacia el cielo infinito, Isabela se vistió lentamente, como si cada prenda fuera una armadura que la protegería del mundo cruel que la esperaba, y se preparó para volver a la realidad opresiva del fuerte militar. Aiyana la observaba en silencio contemplativo, su rostro noble convertido nuevamente en la máscara impasible del guerrero que debía sobrevivir en un mundo hostil, aunque sus ojos traicionaban la tormenta de emociones que rugía en su interior como un huracán contenido. Guarda la piedra sagrada cerca de tu corazón siempre, le indicó con la solemnidad de un ritual ancestral que había presenciado ceremonias de vida y muerte. Cuando la luna esté llena en el cielo nocturno, tómala en tus manos y piensa en mí con toda tu alma. Sentiré tus pensamientos viajando por el viento del desierto, aunque 1000 caminos peligrosos nos separen. Isabela asintió con reverencia, demasiado emocionada y abrumada para pronunciar palabra alguna que pudiera hacer justicia a la intensidad de lo que sentía. Aiyana
Se acercó con la gracia de un felino salvaje, la besó con una pasión que quedó grabada en su memoria como fuego eterno que jamás se extinguiría, y sin más palabras se desvaneció entre las sombras del bosque milenario como si fuera parte integral de la propia naturaleza primordial. Ella montó en su caballo con la piel aún temblando por su contacto y el alma dolorida por la ausencia inmediata que se sentía como una herida física. Mientras cabalgaba de regreso hacia Fort Huachuca, sabía con certeza absoluta que nada en su vida volvería jamás a ser igual. Había cruzado un umbral invisible que la había transformado de niña protegida en mujer consciente de su propio poder y deseo. Los años pasaron como hojas arrastradas por el viento implacable del desierto. Isabela cumplió 24 años, luego 25, después 28. Con cada año que transcurría, se había convertido gradualmente en una mujer de temple firme como el acero templado y de una serenidad que imponía respeto natural incluso entre los hombres más machistas de la región. Había rechazado sistemáticamente a docenas de pretendientes enviados por su padre, cada rechazo incrementando la tensión entre ellos hasta niveles casi insoportables que amenazaban con explotar en confrontaciones abiertas. Territorio de Arizona, 1883. Con sus 28 años cumplidos y una madurez que intimidaba a muchos hombres de su clase social, Isabela se había transformado en una mujer de negocios respetada y temida, administrando con mano de hierro envuelta en guante de terciopelo el rancho Los Sauces que había heredado de su tío paterno después de una batalla legal que duró meses. Era capaz de manejar la vasta propiedad con una destreza empresarial y una intuición natural para los negocios que sorprendía e incluso humillaba a los hombres más experimentados y educados de la región del suroeste. El rancho Los Sauces prosperaba extraordinariamente bajo su administración inteligente, para sorpresa constante y a veces disgusto mal disimulado de los vecinos machistas que habían pronosticado con malicia el fracaso inevitable de la hija malcriada del coronel jugando a ser ranchera. Ella les había demostrado lo contrario con hechos contundentes e irrefutables. Su hato de reses se había duplicado en calidad y cantidad. Las cosechas daban fruto constante y abundante, incluso en años de sequía. Y hasta los caballos criados en sus establos comenzaban a ganar renombre y premios en competencias regionales, atrayendo compradores desde ciudades lejanas. Lo que había empezado como un refugio desesperado contra la sombra autoritaria del comandante Montoya se había convertido en su verdadera vocación y pasión de vida. Había descubierto en sí misma habilidades de liderazgo y gestión que jamás habría desarrollado viviendo como decoración en el fuerte militar. Llegó el correo matutino, señorita, anunció Carmen Esperanza Delgado, que había abandonado el fuerte junto a ella años atrás en un acto de lealtad que Isabela jamás olvidaría. Y ahora era su ama de llaves, confidente y compañera inseparable en todas las aventuras empresariales. Le entregó un manojo de sobres con la eficiencia de una secretaria experimentada. También hay otra carta de su padre. Parece especialmente urgente por el sello oficial militar y la cantidad de lacre usado. Isabela suspiró profundamente, reconociendo inmediatamente la letra autoritaria y familiar que había dominado su infancia con órdenes inquebrantables. Su relación con el comandante Francisco Montoya se había vuelto cada vez más tirante y problemática con el paso de los años, especialmente después de rechazar sistemáticamente a todos los pretendientes que él le enviaba con regularidad militar clockwork, incluyendo al capitán Ricardo Tempestad, su oficial más condecorado y aparentemente favorito para convertirse en su yerno. Y hablando del mismísimo diablo,
añadió Carmen con cautela visible en cada línea de su rostro experimentado. Acaba de llegar un mensajero oficial cabalgando a toda velocidad desde el fuerte. El capitán Tempestad pasará esta tarde. El mensaje dice que trae un asunto de máxima importancia nacional que debe discutir urgentemente con usted. La mandíbula de Isabela se tensó automáticamente como una cuerda de violín afinada demasiado fuerte. Seguramente que sí tiene algo importantísimo que discutir conmigo. Dentro de la casa de adobe de construcción sólida que había renovado completamente con su propio dinero y gusto, se lavó cuidadosamente el polvo del trabajo y el sudor honesto de las manos y el rostro, y se sentó ceremoniosamente en su escritorio de caoba tallado a mano que había importado desde México. Al abrir la carta de su padre con un cuchillo de plata, encontró, como siempre esperaba, otra reprimenda severa y detallada sobre su independencia antinatural e inaceptable y la necesidad urgente de asegurar su futuro mediante un matrimonio conveniente y socialmente apropiado antes de que fuera demasiado tarde. El capitán Ricardo Tempestad sigue profundamente interesado en tu mano, a pesar de tus repetidas negativas irracionales e inexplicables. Es un oficial excelente con un porvenir militar prometedor y sabrá darte la protección, la dirección moral y el propósito que tanto necesitas desesperadamente. Le he dado mi bendición completa y mi autorización oficial para que te visite nuevamente, y espero que lo recibas con la cortesía y consideración que merece su rango, su paciencia contigo y su genuino afecto. Isabela dobló la carta con calma forzada que ocultaba una furia creciente y la guardó meticulosamente en el cajón junto a decenas de misivas similares recibidas a lo largo de los años. El comandante Montoya se negaba obstinadamente a entender que ella no pensaba entregar su libertad duramente ganada a ningún hombre, excepto a aquel guerrero que había desaparecido en la espesura 8 largos años atrás como si hubiera sido una visión. La turquesa sagrada colgaba tibia contra su piel como un corazón secundario, cuidadosamente oculta bajo el vestido de trabajo diario que había elegido específicamente por su practicidad. 8 años interminables habían transcurrido desde aquella noche transformadora junto a la cascada, y sin embargo sus recuerdos seguían frescos y vividos como si hubiesen ocurrido la noche anterior. En cada luna llena, religiosamente y sin fallar jamás, sostenía la piedra contra su corazón y lanzaba sus pensamientos al viento nocturno del desierto, preguntándose con una angustia que crecía año tras año si Aiyana Lobo Rojo los recibiría en la distancia, preguntándose con terror creciente si aún vivía. Las guerras apaches se habían intensificado dramáticamente con el paso del tiempo, como una espiral descendente de violencia. Los periódicos hablaban constantemente de choques sangrientos cada vez más brutales, ataques por ambos bandos que escalaban en crueldad y represalias que parecían no tener fin. Isabela repasaba cada artículo periodístico con el alma encogida de terror, temiendo encontrar en ellos una descripción que coincidiera con el hombre que amaba con cada fibra de su ser y cada latido de su corazón solitario. Ricardo Tempestad entró en el rancho con la seguridad suprema y arrogancia natural de un hombre acostumbrado al mando absoluto e incuestionable. A sus 35 años bien llevados, imponía respeto inmediato con su uniforme impecable que no mostraba ni una arruga, el cabello castaño perfectamente peinado bajo el sombrero militar de gala y el rostro curtido y endurecido por años de servicio en la frontera más peligrosa y despiadada del territorio. Sus ojos azul acero estudiaban todo con la eficiencia de un estratega militar, catalogando fortalezas y debilidades, evaluando recursos y vulnerabilidades.
Era evidente que había llegado no como pretendiente romántico, sino como comandante en una misión específica. «Señorita Montoya», saludó quitándose el sombrero con una formalidad exagerada que rayaba en lo teatral. «La encuentro bien, supongo, y próspera según todos los reportes que llegan al fuerte». «Capitán Tempestad», respondió Isabela con frialdad profesional que había perfeccionado durante años de tratar con hombres que intentaban intimidarla. «¿Qué lo trae a mi rancho en esta ocasión específica?» Ricardo lanzó una mirada militar significativa hacia Carmen, que permanecía vigilante y protectora en el umbral como una guardiana experimentada. ¿Podríamos discutir este asunto en completa privacidad? Es un tema de la máxima delicadeza nacional». Isabela asintió con autoridad y su ama de llaves salió a regañadientes, cerrando la puerta tras de sí, pero permaneciendo claramente cerca para intervenir si fuera necesario. Una vez solos, la formalidad rígida del capitán se suavizó ligeramente, revelando al hombre detrás del uniforme y los galones. «Isabela, tu padre está genuinamente preocupado por tu seguridad y bienestar a largo plazo. Todos los oficiales en el fuerte lo estamos, y no solo por cortesía hacia un superior. Soy perfectamente capaz de manejar mis propios asuntos y mi seguridad personal, capitán», replicó ella con firmeza que había desarrollado a través de años de autonomía. «Como puede observar claramente, mi rancho prospera y mi bienestar es evidente». «Eso no está en absoluto en duda», dijo él, comenzando a caminar nerviosamente por la habitación como un animal enjaulado. «Has sorprendido a muchos escépticos con el éxito extraordinario e inesperado de este rancho, pero aquí vives peligrosamente aislada y vulnerable a ataques que podrían ser devastadores». El corazón de Isabela se aceleró imperceptiblemente al escuchar esas palabras ominosas. ¿Qué tipo de ataques específicos? Ha habido problemas concretos en la región que yo debería conocer. Los apaches se han vuelto extraordinariamente activos y agresivos en esta región durante los últimos meses, continuó Ricardo con un tono grave, que llevaba el peso de información clasificada. Ha habido problemas serios muy cerca de aquí. 3 granjas completamente quemadas hasta los cimientos el mes pasado, apenas a 30 millas al norte de tu propiedad, y circulan rumores muy inquietantes sobre la identidad específica de los responsables. ¿Qué tipo de rumores exactamente? Lo presionó ella, sintiendo como un escalofrío sobrenatural recorría su espalda como hielo líquido. Ricardo vaciló visiblemente antes de responder, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico considerable. Los informes de inteligencia militar más recientes sugieren que la banda del temido Ayllana Lobo Rojo está operando activamente en esta zona específica. Es un guerrero apache especialmente peligroso y sanguinario, conocido en todo el territorio por sus ataques despiadados contra asentamientos blancos y personal militar. Un escalofrío helado recorrió completamente la espalda de Isabela al oír aquel nombre sagrado que no había escuchado pronunciar en voz alta durante 8 largos años de silencio. Ese nombre había aparecido ocasionalmente en los periódicos como una leyenda oscura, siempre asociado con los relatos más dramáticos y sangrientos de las incursiones apaches más audaces de los últimos años. ¿Y qué tiene que ver todo eso específicamente conmigo?, preguntó con una voz que luchaba desesperadamente por mantenerse firme y controlada mientras su corazón latía como un tambor de guerra. Tu padre dirigió personalmente la campaña militar más sangrienta y exitosa contra la banda de Lobo Rojo hace exactamente 5 años, explicó Ricardo con precisión militar, dejando que la amenaza implícita flotara pesadamente en el aire entre ellos como una espada suspendida.
Si los apaches supervivientes supieran que la hija única y querida del comandante Montoya vive sola y relativamente desprotegida en un rancho aislado, la implicación quedó colgando en el aire como una sentencia de muerte. Isabela se irguió con toda la dignidad que pudo reunir de las profundidades de su ser. Agradezco profundamente su preocupación, capitán, pero tengo trabajadores leales y valientes, perros guardianes entrenados específicamente para detectar intrusos, y sé disparar también como cualquiera de sus soldados más experimentados. Ricardo se acercó un paso más, invadiendo sutilmente su espacio personal con la confianza de un depredador que conoce su territorio. Isabela, te ruego que seas razonable y práctica por una vez en tu vida. No se trata únicamente de tu seguridad física, aunque esa es mi preocupación principal como oficial y como hombre que te aprecia. Tu padre ya no es un hombre joven. Su mayor deseo en este mundo es verte asentada y protegida antes de retirarse del servicio activo. Asentada, repitió ella con frialdad cortante como el acero templado. Quiere decir casada con usted, por supuesto. ¿Sería realmente tan terrible ese destino?, preguntó él en voz baja, con una vulnerabilidad inesperada filtrándose a través de su máscara militar como agua a través de grietas en la roca. Te he admirado y respetado durante años, Isabela. Te daría completa libertad para seguir administrando este rancho exactamente como lo haces ahora. Jamás intentaría cambiarte o limitarte de ninguna manera. Por un instante fugaz que la sorprendió por su intensidad, Isabela vaciló en su determinación inquebrantable. Ricardo Tempestad no era un mal hombre según los estándares de su sociedad, honorable según sus códigos militares, respetado por sus pares y subordinados, y jamás la había tratado con condescendencia o falta de respeto como muchos otros oficiales. Tal vez, después de 8 años, esperando como una tonta a un fantasma que quizás nunca regresaría del reino de los muertos, debía aceptar la realidad práctica y seguir adelante con una vida normal. La turquesa palpitó contra su piel como un corazón vivo, reprochándole silenciosamente su momento de duda y debilidad espiritual. «Lo siento profundamente, Ricardo», respondió con suavidad que no ocultaba una firmeza inquebrantable forjada en años de soledad. «Mi respuesta sigue siendo exactamente la misma que siempre ha sido». La mandíbula de él se tensó visiblemente como cuerdas de piano, pero asintió con rigidez militar controlada que hablaba de años de disciplina. Tu padre lo sospechaba, pero esperaba contra toda esperanza que el tiempo y la reflexión madura te hubieran hecho cambiar de opinión. Me pidió específicamente que te entregara este mensaje final e irrevocable. Hizo una pausa dramática que había ensayado cuidadosamente. Si no aceptas mi propuesta honorable de matrimonio esta vez, insiste en que regreses inmediatamente a Fort Huachuca, donde podrá garantizar personalmente tu seguridad las 24 horas del día bajo supervisión militar constante. La ira se encendió en Isabela como una hoguera, alimentada por años de frustración acumulada. No soy una niña indefensa a la que se pueda ordenar y manipular como una marioneta. Este rancho es legalmente mío por herencia directa y no lo abandonaré por otro arrebato de sobreprotección paternal autoritaria. No es solamente sobreprotección paterna, Isabela. Existe un peligro real y mortal acechando en estas montañas. Los apaches de Lobo Rojo. No todos los apaches son asesinos sanguinarios, aunque mi padre insista en pintarlos. A todos con la misma brocha de prejuicio, replicó ella con una dureza que sorprendió incluso a Ricardo por su intensidad. El capitán la miró con curiosidad nueva y algo alarmante que encendió luces de advertencia en su mente militar. Siempre has mostrado una simpatía inusual y preocupante hacia ellos.
Algunos oficiales en el fuerte considerarían esa actitud como altamente sospechosa, dadas las circunstancias actuales. Isabela se contuvo a tiempo y suavizó conscientemente su tono de voz. Solo creo firmemente en juzgar a las personas por sus acciones individuales, no por los prejuicios ciegos de su raza o tribu. ¿Es tan radical pensar de esa manera en una era supuestamente civilizada? Quizás no en tiempos de paz, concedió él. Pero estos no son tiempos para filosofías humanitarias. Estos son tiempos de supervivencia cruda. Se colocó el sombrero militar con gesto final que indicaba el fin de las negociaciones. Piénsalo muy cuidadosamente, Isabela. El padre te da hasta el final de este mes para decidir definitivamente aceptar mi propuesta honorable de matrimonio o volver voluntariamente al fuerte bajo su protección directa. Si te niegas categóricamente a ambas opciones, enviará soldados armados para escoltarte por la fuerza, quieras o no. No se atrevería a hacer algo tan extremo, susurró ella, aunque en lo más profundo de su corazón sabía la verdad implacable. Oh, sí se atrevería sin dudarlo un instante, confirmó Ricardo con tristeza genuina que humanizaba su rostro severo. Cree sinceramente que es por tu propio bien y tu supervivencia a largo plazo. Te ama a su manera autoritaria, Isabela, aunque sea una manera controladora que no reconoce tu autonomía. Hizo una pausa significativa en la puerta. Ojalá me elijas a mí y no su alternativa draconiana. Al menos conmigo conservarías algo de tu preciada independencia. Cuando Ricardo se marchó con su escolta armada, dejando una nube de polvo que se disipó, lentamente en el aire del desierto, Isabela caminó nerviosa por toda la casa durante horas que se sintieron como días. El ultimátum del comandante Montoya la colocaba entre opciones imposibles. Ceder su libertad, casándose con un hombre que respetaba pero no amaba. Regresar al ambiente sofocante y opresivo del fuerte militar, donde sería tratada como una niña por el resto de su vida, o soportar la humillación de ser sacada a la fuerza de su propia propiedad como una criminal. Al caer, la noche estrellada sobre el desierto infinito salió al porche amplio que había construido para contemplar las puestas de sol y se quedó mirando el cielo infinito que parecía contener todas las respuestas del universo. La luna, casi completamente llena, bañaba el paisaje desértico en un resplandor plateado y místico que transformaba el mundo familiar en algo mágico y primordial. Se aferró a la turquesa sagrada contra su pecho con desesperación creciente que amenazaba con abrumarla completamente. «¿Dónde estás, Aiyana?», susurró al viento nocturno del desierto que transportaba el aroma familiar de salvia y creosota. «Me prometiste volver algún día. Te necesito ahora más que nunca antes en mi vida». Solo le respondió el aullido lejano y melancólico de un coyote solitario que parecía expresar toda la soledad del mundo, y el susurro eterno de los álamos plateados que bordeaban el arroyo como guardianes silenciosos de secretos antiguos. 3 días después del ultimátum que había trastornado su mundo cuidadosamente construido, una tormenta monumental de verano cayó con furia desatada sobre todo el rancho, como si los cielos mismos reflejaran la turbulencia de su alma. Rayos gigantescos partían el cielo como cuchillos de luz divina, mientras Isabela revisaba urgentemente que el ganado estuviera seguro y protegido en los establos reforzados, y que todos los edificios estuvieran adecuadamente preparados contra los vientos huracanados que amenazaban con arrancar los techos. El viento le azotaba el cabello violentamente cuando corrió hacia la casa principal, justo cuando las primeras gotas gruesas como monedas empezaban a caer del cielo negro e impenetrable.
Apenas había subido los escalones del porche cuando los perros guardianes comenzaron a ladrar con una furia que jamás había escuchado antes en todos sus años en el rancho. No era el ladrido habitual contra animales salvajes o extraños ordinarios, sino el aviso, urgente y desesperado, de que un ser humano peligroso rondaba cerca de la propiedad en medio de la tormenta sobrenatural. Sus instintos entrenados durante años de vida en la frontera le gritaban que algo extraordinario estaba a punto de suceder. La mano de Isabela se deslizó instintivamente hacia la pistola Colt que llevaba siempre al cinto como una extensión de su propio cuerpo. Carmen Esperanza y los trabajadores del rancho se habían marchado horas atrás a proteger sus propias casas y familias de la tormenta que se avecinaba, dejándola completamente sola en toda la propiedad con solo los perros como compañía. Carmen gritó al entrar a la casa azotada por el viento que se filtraba por cada grieta. «Trae la escopeta de cañón doble de mi habitación, inmediatamente». La mujer corrió a obedecer con el rostro pálido de terror primitivo, mientras Isabela se asomaba cautelosamente por la ventana principal, tratando de distinguir algún movimiento humano en el patio, oscurecido completamente por la tormenta sobrenatural que parecía haber transformado el mundo familiar en un paisaje alienígena. Un relámpago cegador iluminó fugazmente todo el corral como si fuera pleno día, y allí, inmóvil bajo la lluvia torrencial, como una estatua de bronce viviente, se alzaba una figura humana que irradiaba una presencia poderosa que cortaba a través de la tormenta. La respiración de Isabela se detuvo por completo en sus pulmones cuando reconoció la silueta. Imposible. El hombre era alto y poderoso, vestía pieles tradicionales que brillaban empapadas por la lluvia como armadura antigua, y su cabello largo ondeaba dramáticamente con el viento huracanado como una bandera de guerra. La oscuridad volvió a tragarse la escena como una boca gigante, pero la imagen quedó grabada en su retina como fuego. «Aquí está la escopeta, señorita Montoya», murmuró Carmen con la voz temblorosa como hojas secas en vendaval. «Ya está cargada con ambos. En cartuchos». «Muy bien», replicó Isabela con una firmeza que no sentía, los ojos aún clavados desesperadamente en el lugar donde había visto al extraño misterioso. «Quédate dentro de la casa y atranca bien la puerta trasera después de que salga. Si en 10 minutos exactos no he regresado, dispara 3 veces consecutivas al aire. Eso traerá a los trabajadores corriendo desde el pueblo». Antes de que Carmen pudiera protestar o suplicar que no saliera en esas condiciones, Isabela salió nuevamente al porche azotado por la furia de los elementos primordiales. La lluvia ahora caía a cántaros verdaderos, reduciendo la visibilidad a unos pocos pasos desesperantes que convertían el mundo en un laberinto acuático impenetrable. Los perros no cesaban de ladrar con pánico, tensando las cadenas junto al establo hasta el punto de quiebre. Isabela bajó los escalones de madera resbaladizos con cuidado extremo, la escopeta lista y firme en sus manos expertas que habían aprendido a manejar armas por necesidad de supervivencia. «¿Quién anda ahí?», gritó contra el estruendo ensordecedor del agua y el viento. «Esta es propiedad privada, identifíquese inmediatamente». Otro relámpago sobrenatural reveló la figura ahora mucho más cerca, en el mismísimo borde del patio principal, como si hubiera emergido de la tierra misma. Isabela apuntó con la escopeta directamente al centro de la masa, el dedo acariciando el gatillo con la decisión de quien ha aprendido que la supervivencia no permite dudas. «Deténgase ahí mismo y diga quién es», ordenó con autoridad militar heredada de generaciones de soldados. El viento arrastró hacia ella una voz profunda que heló su sangre y detuvo su corazón como si el tiempo mismo se hubiera congelado. «Isabela Montoya».
No era una pregunta, sino una afirmación cargada de años de búsqueda. Su nombre completo pronunciado con aquel acento profundo, melodioso y familiar que ella había escuchado en sueños nostálgicos durante 8 largos años de espera que habían parecido siglos. La escopeta vaciló peligrosamente en sus manos temblorosas. «Aiyana», susurró, y luego más fuerte, con la voz quebrada por 8 años de anhelo contenido que finalmente encontraba liberación. «Aiyana, eres realmente tú». Un nuevo relámpago sobrenatural iluminó completamente la escena, como si los dioses hubieran decidido bendecir este momento con luz divina. Él estaba allí, real, tangible, vivo, contra todas las probabilidades, más ancho de hombros que en sus recuerdos más queridos, el rostro visiblemente endurecido por años de guerra brutal y sufrimiento indescriptible. Cicatrices nuevas y profundas, marcando su pecho y brazos musculosos como mapas de batallas sobrevividas, pero sus ojos oscuros e intensos eran exactamente los mismos que habían conquistado su alma junto a una cascada sagrada en lo que parecía otra vida. El arma se resbaló completamente de sus manos, entumecidas por la sorpresa absoluta, y Aiyana, Lobo Rojo, acortó la distancia entre ellos en 3 pasos largos y poderosos que parecían desafiar las leyes de la física. Frente a frente, bajo la lluvia torrencial que los empapaba hasta los huesos, el tiempo se suspendió entre ellos como el aire cargado antes del rayo más poderoso del universo. «Has vuelto», jadeó Isabela sin poder creerlo realmente, temiendo que fuera solo otro sueño cruel que la torturaría al despertar. «Lo prometí hace 8 años», respondió él, con simplicidad absoluta que contenía la fuerza de montañas eternas. Su mano se alzó, rozando reverentemente el contorno de la turquesa bajo su vestido completamente empapado. «La conservaste todos estos años como un talismán sagrado». La compostura cuidadosamente construida durante años de soledad se quebró como cristal bajo presión. Sollozando con una liberación que había contenido durante casi una década, se lanzó contra su pecho poderoso. Sus brazos la rodearon con tanta fuerza que casi no podía respirar, como si temiera que al soltarla ella desapareciera como neblina al amanecer o como todos los sueños que lo habían visitado durante años de guerra. La lluvia golpeaba sin tregua sus cuerpos entrelazados, pero ninguno de los dos buscó refugio. Ambos temían secretamente que al separarse, el otro se desvaneciera como tantos espejismos que el desierto había creado para torturar a los sedientos. Cuando finalmente Aiyana habló, su voz estaba áspera y ronca por la emoción contenida durante años de batalla y supervivencia. «He venido a cumplir mi juramento sagrado, si aún lo deseas después de tanto tiempo perdido. Te he esperado 8 años completos», respondió ella alzando el rostro empapado hacia él, permitiendo que la lluvia mezclara sus lágrimas con las gotas del cielo. «Nunca dejé de esperarte ni por un solo día». Los ojos de él buscaron los suyos, ardientes e inquebrantables como antorchas que ninguna tormenta podría extinguir. «El mundo no ha cambiado nada, Isabela Montoya. Tu padre aún caza despiadadamente a los míos como animales, y los míos siguen luchando contra los soldados blancos hasta la muerte. Seríamos rechazados y perseguidos por ambos bandos sin piedad». «No me importa nada de eso», declaró ella con fiereza que la sorprendió a ella misma. «Nos iremos donde nadie nos conozca, donde nadie pueda juzgarnos, como me prometiste hace tantos años». Un grito agudo interrumpió la escena de reencuentro como un cuchillo cortando seda. Carmen estaba en el porche con un farol encendido en una mano y la otra mano sobre la pistola en su cintura, al ver al apache abrazando estrechamente a su señora en lo que parecía una escena imposible. «Señorita Montoya, aléjese inmediatamente de él», gritó con pánico genuino que brotaba de años de adoctrinamiento
sobre la peligrosidad de los apaches. «Carmen, basta», respondió Isabela firmemente, colocándose protectoramente frente a Illana como un escudo humano. «Es mi amigo, es alguien muy importante para mí». La mujer abrió los ojos con asombro absoluto, bajando lentamente la mano del arma mientras procesaba las implicaciones de lo que acababa de presenciar. Su mente luchaba por reconciliar la imagen del salvaje peligroso con el hombre que claramente significaba todo para su señora. «Ven adentro con nosotros», dijo Isabela, tomando la mano callosa de Illana sin vacilación. «Estás completamente empapado y tenemos muchísimo que hablar después de todos estos años». Él dudó un momento, mirando a la desconfiada Carmen y luego de nuevo a Isabela, evaluando los riesgos con la mente estratégica de un guerrero que había sobrevivido porque nunca bajaba la guardia. Antes de asentir con solemnidad, ella lo condujo hacia la casa mientras Carmen retrocedía con el rostro completamente desencajado por la conmoción. «¿Qué está haciendo, señorita?», susurró Carmen cuando llegaron al interior. «Es un apache, un guerrero. Apache en nuestra casa». «Sí», contestó Isabela con calma férrea, aunque el corazón le latía como un tambor de guerra. «Y es mi invitado más honrado. Prepara toallas limpias y algo caliente para cenar. Prepara mucha comida». Carmen no se movió, con la mirada fija en el guerrero que goteaba agua sobre el suelo de madera pulida, creando pequeños charcos que reflejaban la luz del fuego como espejos líquidos. «Su padre sabrá de esto eventualmente», murmuró con voz que temblaba de terror. Anticipado, el gesto de Isabela se endureció como acero templado en fuego. «Mi padre no tiene absolutamente ninguna voz ni voto en quien yo recibo en mi propia casa. Ahora, por favor, las toallas y la comida». Con visible renuencia y múltiples miradas recelosas por encima del hombro, Carmen se retiró hacia la cocina. Cuando quedaron finalmente solos en el salón principal, iluminado por las llamas danzantes del hogar, Isabela volvió los ojos hacia Illana, de pronto tímida a pesar del reencuentro apasionado de minutos antes. «Eres exactamente como te recordaba», susurró ella con voz quebrada por la emoción, «pero también diferente, más endurecido por lo que has vivido. Los años de guerra cambian a un hombre de maneras que las palabras no pueden describir», respondió él simplemente, aunque sus ojos nunca dejaron su rostro como si estuviera memorizando cada detalle. La mirada de Illana Lobo Rojo recorrió lentamente la estancia con la eficiencia de un explorador. Los muebles bien cuidados y elegantes que hablaban de prosperidad, las ollas de cobre pulido colgadas de ganchos forjados, las lámparas de aceite arrojando un resplandor cálido y acogedor sobre todo, los libros cuidadosamente ordenados que revelaban una mente educada. «Te has convertido en una mujer importante y poderosa, una verdadera jefa entre los tuyos», observó con admiración genuina que iluminaba sus facciones. Isabela sonrió ante la comparación que la llenaba de orgullo. «Ni mucho menos tan importante, pero sí he levantado aquí algo que es completamente mío, algo que nadie puede quitarme excepto por la fuerza». Se acercó con pasos cautelosos, alzando la mano para tocarle el rostro, siguiendo con los dedos temblorosos la cicatriz nueva que le cruzaba desde la sien hasta la mandíbula como un río de plata que contaba historias de dolor. «Has estado luchando en muchas batallas». No era una pregunta, sino una declaración cargada de dolor empático. «Sí», respondió él, atrapando su mano delicada contra su mejilla áspera. «Muchas batallas, muchas muertes de ambos lados, mucha sangre derramada en tierra sagrada». Su semblante se ensombreció como una nube de tormenta. «Los soldados de tu padre mataron a la mitad de mi pueblo hace 5 veranos, en una masacre que aún aparece en mis pesadillas.
mujeres, niños, ancianos, solo unos pocos logramos escapar vivos de la carnicería. Isabela cerró los ojos, sintiendo como un oleaje de dolor y culpa le atravesaba el pecho como una lanza envenenada. Lo siento tanto, Ayanna. No lo sabía. Los periódicos nunca reportan esas atrocidades. ¿Por qué lo sabrías?, preguntó con una amargura que no logró ocultar completamente, aunque sus dedos seguían acariciándole la cara con infinita ternura. Los periódicos no hablan de lágrimas apaches ni de madres que lloran por sus hijos muertos. Solo hablan de incursiones apaches y ataques salvajes, como si fuéramos bestias sin alma. Después de esa masacre, continuó con voz que se volvía más dura como metal forjado en fuego, me llamaron Lobo Rojo, el cuchillo roto. Guié a los guerreros supervivientes en ataques de venganza contra los soldados que destruyeron a mi pueblo sin piedad ni honor. La sangre de Isabela se heló en sus venas como agua en invierno ártico. Tú eres ese, el famoso cuchillo roto del que hablan todos los periódicos con terror. Ayanna asintió sin pestañear, observando cuidadosamente su reacción con ojos que habían aprendido a leer las emociones humanas como mapas de supervivencia. Ese nombre te inquieta y te asusta. El capitán Ricardo Tempestad estuvo aquí hace apenas unos días, confesó ella con la mente girando vertiginosamente, advirtiéndome que la banda de Cuchillo Roto estaba operando en esta zona. Dijo que mi padre había encabezado la campaña militar contra tu gente hace 5 años. Así fue exactamente, confirmó Ayanna, y sus ojos se endurecieron como obsidiana volcánica. El comandante Francisco Montoya ordenó atacar nuestro campamento de invierno a sangre fría, acusándonos falsamente de romper un tratado por cazar en tierras que él había declarado prohibidas para sobrevivir. Los puños de Ayanna se cerraron involuntariamente al recordar. Estábamos literalmente muriendo de hambre. Los agentes corruptos del gobierno nos habían robado toda la comida prometida en los tratados. Cazábamos solo para que nuestros niños no murieran de inanición y por eso nos masacraron como animales. Isabela sintió náuseas reales que amenazaron con abrumarla. Su propio padre había sido el responsable directo de aquella masacre, y ahora Ayanna, conocido como Lobo Rojo, se había convertido en el líder apache más temido y buscado de todo el territorio. La realidad de su situación era aún más imposible y peligrosa de lo que había imaginado en sus peores pesadillas. Carmen regresó en ese momento con toallas gruesas, caminando rígidamente y evitando cuidadosamente mirar directamente a Ayanna, como si fuera una aparición maligna. Se las entregó a Isabela en lugar de dárselas directamente a él, y anunció con frialdad glacial que cortaba el aire. He puesto un guiso abundante a calentar. Estará listo en unos minutos. Vaciló visiblemente. ¿Se quedará aquí esta noche? Me iré antes del amanecer, respondió Ayanna con voz que no admitía discusión. Es demasiado arriesgado permanecer más tiempo en un lugar tan expuesto a patrullas militares. Cuando Carmen se retiró nuevamente, claramente perturbada y confundida, Isabela condujo a Ayanna junto al fuego crepitante, ayudándole a quitarse la camisa de gamuza completamente empapada. Contuvo el aliento al ver su torso marcado con cicatrices nuevas y profundas, huellas dolorosas de los combates sufridos en los años de ausencia forzada. Pensé en ti cada luna llena, exactamente como me pediste, murmuró ella, secándole el largo cabello, negro con una toalla suave. Sostuve la turquesa contra mi corazón y envié mis pensamientos hacia ti a través del viento nocturno. Y yo sentí cada uno de esos pensamientos, contestó él con voz ronca de emoción.
Me mantuvieron vivo cuando los soldados me acorralaron en un cañón sin salida, cuando la fiebre de las heridas infectadas me consumía, cuando los espíritus de mis muertos me llamaban insistentemente a unirme a ellos en el mundo de las sombras. Las manos de Isabela se detuvieron en su labor. Estuviste cerca de morir, muy cerca. Muchas veces más de las que puedo contar, admitió. Pero había hecho un juramento sagrado, regresar por ti. La muerte no podía llevarme antes de cumplir esa promesa. ¿Y ahora?, preguntó ella apenas en un susurro cargado de años de anhelo. ¿Qué ocurre ahora que has regresado por fin? Los ojos de Aiyana se clavaron en los suyos, ardientes e inquebrantables como antorchas en la noche. Tengo un lugar seguro en lo alto de las montañas más remotas, donde los hombres blancos no pueden llegar jamás. Un valle escondido con agua cristalina y tierra fértil para construir una casa. He pasado estos años construyendo un refugio allí, esperándote. ¿Quieres que vaya contigo esta misma noche?, preguntó ella con el corazón acelerado. Pronto, respondió él, mirando hacia la ventana donde la tormenta seguía azotando los cristales con furia. La lluvia me dio cobertura perfecta para visitarte sin ser detectado. Pero incluso con tormenta, los soldados patrullan todos los caminos principales. Debemos planificar esto cuidadosamente. La mente de Isabela giraba en un torbellino de emociones contradictorias. Irse con él significaba abandonar todo lo que había construido durante años. Su rancho próspero, su independencia duramente ganada, su lugar respetado en la sociedad local. Quedarse significaba perder a Aiyana otra vez, posiblemente para siempre. Mi padre me ha impuesto un ultimátum. Terrible, le confesó con voz temblorosa. Debo casarme con el capitán Ricardo Tempestad o regresar a Fort Huachuca antes del final de este mes. Si me niego rotundamente a ambas opciones, enviará soldados para sacarme por la fuerza. El rostro de Aiyana se endureció hasta parecer tallado en granito. Entonces nos queda muy poco tiempo para actuar. Hablaron hasta muy entrada la madrugada, mientras la tormenta gradualmente amainaba y las primeras luces tenues del alba comenzaban a filtrarse por las ventanas. Trazaron meticulosamente un plan para huir juntos y forjar una vida completamente nueva, lejos de ambos mundos que los rechazarían. Aiyana volvería en exactamente 3 días, tras explorar y asegurar la ruta más segura hacia su refugio en las montañas remotas. Isabela, por su parte, convertiría discretamente en efectivo sus bienes más líquidos, prepararía solo lo absolutamente esencial y dejaría el rancho en las manos capaces de Diego Águila Veloz, su capataz más confiable. Al clarear completamente el alba, cuando la tormenta había pasado dejando el aire fresco y perfumado de salvia y piñón, Aiyana se alistó para partir hacia las montañas donde permanecería oculto. 3 días exactos, dijo en el porche mientras las primeras luces doradas del amanecer tocaban los picos distantes. Cuando la luna esté en cuarto creciente en el cielo, estaré completamente lista, asintió ella, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Incluso esa breve separación le parecía insoportable después de encontrarlo nuevamente contra todas las probabilidades. Los 2 días siguientes los pasó Isabela en preparativos meticulosos y secretos. Cabalgó hasta el Banco de Santa Fe, convirtiendo discretamente sus bienes en monedas de oro que guardó en una pequeña bolsa de cuero especialmente diseñada para esconderse bajo la ropa. Escribió cartas cuidadosamente redactadas a proveedores y socios comerciales, avisando que estaría ausente por tiempo indefinido. Durante esas preparaciones descubrió la traición que cambiaría todo. Carmen, en un acto de lo que ella consideraba protección,
había enviado una carta al comandante Montoya expresando sus temores sobre el comportamiento extraño de Isabela, aunque sin mencionar específicamente a Aiyana. Al segundo día por la tarde, una nube de polvo en el horizonte anunció la llegada de jinetes. Ricardo Tempestad, acompañado de 5 soldados armados. Isabela comprendió inmediatamente que su tiempo se había acabado. «Pasaremos la noche aquí», anunció Ricardo esa tarde. «Son órdenes de tu padre, garantizar tu seguridad hasta que tomes tu decisión final». Isabela se dio cuenta de que el comandante Montoya había previsto su resistencia. Los soldados no se irían y Aiyana vendría esa noche esperando encontrarla lista para partir. Cerca de la medianoche, mientras vigilaba desde su ventana, el lamento inconfundible de un búho cornudo resonó en el silencio, la señal de Aiyana. Su corazón se aceleró con desesperación. Un golpe suave en su puerta la sobresaltó. Carmen entró silenciosamente. «He venido a ayudarla», susurró con urgencia. «Nunca imaginé que los soldados ocuparían el rancho completamente». La mujer había preparado un plan de escape. Diego Águila Veloz esperaba con caballos en el bosquecillo cercano y había preparado una infusión somnífero para el té de Ricardo. Isabela le entregó la turquesa. «Dásela a Diego junto con una nota. Aiyana sabrá que viene de mí y que debe esperar». Al día siguiente, Isabela ejecutó el plan. Después de la cena, Carmen sirvió té especial a Ricardo, quien comenzó a mostrar signos de somnolencia media hora después. Cerca de la medianoche, Isabela se preparó para la fuga definitiva. Se cambió a ropa de montar oscura, guardó lo esencial y esperó la segunda señal. El búho cornudo cantó nuevamente. Era el momento. Salió por la puerta trasera, evitando a los centinelas que Carmen había distraído, y llegó al punto de encuentro donde Diego esperaba con caballos ensillados. «Su apache la espera junto al pino quemado», susurró Diego. Isabela galopó a través de los pastizales bañados por la luna hasta llegar al árbol señalado, donde Aiyana emergió de las sombras montado en su caballo. Isabela Montoya la saludó con la voz que había esperado 8 años escuchar. Pero el destino tenía otros planes. Un grito resonó desde el rancho. Habían descubierto su ausencia. Los soldados emprendían la persecución. «Por aquí», ordenó Aiyana, dirigiendo su caballo hacia senderos que solo él conocía. Cabalgaron toda la noche por terrenos que desafiaban la lógica, siguiendo caminos que parecían existir solo en la mente de Aiyana. Los soldados perdieron su rastro en las primeras horas, incapaces de seguir las rutas imposibles que el apache conocía como líneas en su palma. Al amanecer del segundo día, después de cruzar desiertos y montañas que parecían de otro mundo, llegaron a una cresta desde la cual Isabela vio el destino que había esperado durante 8 años. El Valle de las Aguas Escondidas se extendía ante ellos como un fragmento del paraíso perdido. Praderas verde esmeralda, arroyos que cantaban melodías eternas, un lago que reflejaba el cielo como un espejo perfecto, y en el centro una cabaña que irradiaba la calidez del hogar. «¿Construiste todo esto esperándome?», preguntó Isabela con lágrimas de asombro. «Para nosotros», respondió Aiyana con simplicidad. «Un lugar donde no importa la raza ni el pasado, solo el amor que compartimos». 1 año después, Isabela trabajaba en el huerto expandido, mientras una cuna de sauce se mecía suavemente bajo los álamos. Esperanza Luna, su hija de 4 meses, llevaba los ojos de su padre y el cabello de su madre. Un puente viviente entre 2 mundos. Isabela había encontrado en las montañas no solo el amor que había esperado, sino una versión de sí misma que jamás habría descubierto en la civilización. Aiyana se había transformado de guerrero temido en esposo tierno y padre devoto, sin perder su dignidad ancestral.
¿Te arrepientes alguna vez?, preguntó Aiyana una noche mientras contemplaban las estrellas. ¿De qué podría arrepentirme?, respondió ella. Aquí encontré libertad verdadera. La libertad de vivir según mi corazón, no según las expectativas de otros. La turquesa ahora colgaba del cuello de Esperanza Luna, conectándola con generaciones de sabiduría ancestral. En aquel valle escondido, Isabela y Aiyana habían probado que el amor verdadero puede conquistar cualquier barrera, que dos almas destinadas pueden crear su propio mundo donde las diferencias se vuelven fortalezas. Cada noche, cuando las estrellas brillaban sobre el valle de las aguas escondidas, Isabela sostenía a su hija y recordaba las palabras de Aiyana. Cuando dos almas destinadas se encuentran, las estrellas brillan más. Y en efecto, las estrellas parecían más brillantes que nunca, testigos eternos de un amor que había esperado 8 años para florecer, de una promesa cumplida contra todas las probabilidades, de un destino que ninguna fuerza terrenal había podido impedir. El Apache había regresado como prometió, y juntos habían probado que el destino, cuando está escrito en las estrellas, siempre encuentra su camino hacia la realización. Queridos oyentes, esta noche han viajado por senderos de montaña y valles, iluminados por la luna. Han sido testigos de un amor que desafió al mundo entero y salió victorioso. Isabela y Aiyana nos enseñan que la verdadera libertad no se encuentra en la conformidad, sino en la valentía de seguir el corazón. Algunos amores llegan como tormentas, transformando todo a su paso. Otros llegan como susurros, pero ambos tienen el poder de cambiar destinos. Si esta historia toca su corazón, es porque dentro de ustedes también vive un espíritu libre que anhela autenticidad. Recuerden, nunca es tarde para elegir el amor por encima del miedo, la verdad por encima de la conveniencia, la libertad por encima de la seguridad. Como Isabela y Aiyana, todos tenemos el poder de escribir nuestro propio destino. Que al cerrar los ojos esta noche, sueñen con valles escondidos donde el amor verdadero florece sin restricciones, y que mañana despierten con el valor de perseguir sus propios sueños imposibles. Si esta historia los conmovió, los inspiró o le regaló esperanza, suscríbanse, den me gusta, comenten y compartan. Cada gesto de apoyo nos ayuda a seguir creando historias de amor, redención y triunfo del espíritu humano.